En primer lugar, muy buenas tardes a todos los participantes de este webinar impartido por LATAMLEX Abogados. En nombre de LATAMLEX, firma regional centroamericana, queremos agradecerles por conectarse el día de hoy a este espacio interactivo en el que vamos a analizar los elementos a considerar para adaptar su empresa al cambio digital. Sabemos de primera mano que esta crisis del COVID-19, que ha sido una crisis sanitaria y económica sin precedente, nos ha obligado a analizar en detalle la forma en la que se hacen los negocios y ha causado que las empresas deban ajustarse de una forma muy proactiva y en un plazo cortísimo a una realidad económica que hace 2 meses no podíamos ni imaginar. Por ello es que conscientes de las necesidades que tienen los empresarios centroamericanos en estos momentos, hemos designado un equipo de abogados especialistas de la firma para explicarles el marco legal de cada uno de nuestros países en relación al comercio electrónico y la protección de datos, las implicaciones que estas prácticas tienen y asimismo las mejores prácticas internacionales. Para hacer un mejor uso del tiempo, procederé a introducir a nuestro moderador esta tarde, el licenciado Carlos Mauricio Guzmán, socio de nuestra oficina en El Salvador, quien estará a cargo de coordinar la dinámica de este webinar y asignará a cada uno de los países que hoy participan las preguntas que ustedes nos vayan enviando por el chat abierto, que los invito desde el inicio del webinar a poner cualquier pregunta que ustedes tengan para que al final de la exposición podamos evacuarles. De antemano les agradezco su tiempo, el haberse conectado esta tarde y procederemos a comenzar este webinar con nuestros expertos en Derecho Digital. Les cedo la palabra al licenciado Guzmán. Gracias, Adriana. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde en este webinar organizado por LATAMLEX Abogados, firma regional. Como ya lo adelantaba Adriana, esta situación de emergencia sanitaria nos ha llevado también a que podamos responder rápidamente con herramientas jurídicas, herramientas legales a esta situación. Y el comercio electrónico y la protección de datos dentro del marco del derecho digital, pues no está exento también de esto. Es más, esto ha acelerado más bien el ingreso del derecho digital en cada una de nuestras jurisdicciones. Y probablemente en los próximos meses estaremos viendo una situación todavía gradual al respecto. Pero esta tarde hemos querido preparar pues este tema y para ello pues quiero dejar con ustedes a nuestro abogado de la firma de la oficina en Costa Rica, Willy Carvajal, quien nos disertará esta tarde sobre estos temas. Así que quiero dejar con ustedes a Willy Carvajal. Adelante, Willy. Bueno, muy buenas tardes. Un gran gusto para nosotros como LATAMLEX en firma regional estar aquí con ustedes y les agradecemos también su tiempo, su valioso tiempo para escucharnos y ojalá que esto sea una comunicación muy provechosa para ambas partes. Como bien se ha mencionado por parte de Adriana y de don Carlos, hoy estaremos cubriendo 2 temas concretos. El primero de ellos que tiene que ver con la protección de los datos personales y la privacidad en Centroamérica. Vamos a ver que hay una serie de regulaciones en diferentes estadios, diferentes avances normativos, pero existen varias regulaciones a nivel centroamericano que las empresas tenemos que estar conscientes y que cumplir. Y en segundo lugar estaremos abarcando lo que es el régimen de protección al consumidor en el contexto del comercio electrónico. Siendo que tenemos poco tiempo, pues voy directamente al tema, empezando con lo que es la protección de datos y de privacidad en la región. Bueno, algunas consideraciones iniciales para que tengamos una base de referencia. En el año 2018 se procesaron más o menos 281 billones de emails por día. Imaginémonos también cómo estará, quiero saber cómo está esta cifra hoy, 2020. Una cantidad básicamente que nos cuesta incluso imaginarnos cuánto significa estos números. Y este año se espera que se generen más o menos 44 trillones de data a nivel global. Esto para que tengamos también una referencia de lo que significa. Es un número mayor incluso que la cantidad de astros que se conocen en todo el universo que el ser humano ha podido registrar. O sea, es una cosa obviamente un alcance bastante profundo, cada vez procesamos más datos, queremos saber qué les gustan a nuestros clientes, a nuestros consumidores, cómo se comportan, en dónde están ubicados,
a qué le dan clic, a qué no le dan clic, etcétera. Esa es la información que estamos generando. Todos generamos data, tanto las corporaciones como las personas físicas, y por supuesto que entonces se entra una regulación tanto a nivel internacional como en cada uno de los países que intenta proteger tanto la privacidad como el dato en sí mismo de cada una de las personas. Siendo muy concretos, en el derecho constitucional tenemos un alcance que da protección inicial a este derecho, que viene protegido en primer lugar con lo que es el derecho a la privacidad y el secreto de las comunicaciones, que están recogidos en cada una de las constituciones liberales que tienen en nuestros países, en donde se establece como un fin supremo de la Constitución proteger esta privacidad, este derecho que yo tengo de que ni el gobierno ni ninguna otra persona física o jurídica conozca o se introduzca o se intrometa en mi privacidad o en las comunicaciones que yo genero. También se han dictado una serie de leyes especiales en materia de protección de datos. Vamos a ver que después con nuestros colegas en toda Centroamérica se han promulgado leyes de acceso a la información pública, se han promulgado leyes específicas de protección al consumidor, y en el contexto electrónico, leyes especiales en materia de telecomunicaciones, de servicios financieros, etcétera. Y también se han promulgado una serie de leyes especiales en materia de datos y privacidad. Ya los países centroamericanos se han actualizado, todavía por supuesto faltan muchos temas por cubrir, pero se han actualizado en introducir en los códigos penales delitos que castigan y con penas incluso bastante severas por encima, incluso un delito típico, el de estafa, lo que es el uso o la alteración inautorizada de las bases de datos o la información contenida en las bases de datos. A nivel global existen una serie de regulaciones importantes, especialmente el GDPR, que es el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que fue promulgado, que en realidad entró en vigencia en el año 2018, que viene a cambiar significativamente la regulación a nivel global de cómo se tienen que administrar, cómo se tiene que obtener el consentimiento de nuestros clientes, de nuestros consumidores, y que también tiene repercusiones a nivel centroamericano. Por ejemplo, cualquier empresa que esté aquí en Centroamérica, que exporte a esos países, tiene que cumplir con esta regulación. O bien si yo le doy tratamiento, servicios o venta a personas europeas desde acá, o personas europeas que están ubicadas en Centroamérica, también aplica esa regulación. A nivel de Estados Unidos también recientemente se promulgó o entró en vigencia el California Consumer Privacy Act en el 2020, el 1 de enero, que también establece una serie de sanciones importantes para todas las empresas domiciliadas en California. Recordemos que ahí está el Silicon Valley. Las grandes compañías tech del mundo están en ese estado y por lo tanto entonces se les está exigiendo cumplir con esta normativa que va muy de la mano con el GDPR europeo. Y también en Nueva York se está discutiendo ahorita el New York Privacy Act, que incluso va más allá de la regulación en California y que también impone una serie de sanciones importantes a las empresas de manera específica, y quizás lo más relevante, es que le impone a todas las empresas que administran datos de sus clientes un deber fiduciario, un deber de lealtad, un deber de confidencialidad, un deber de actuar en beneficio siempre de sus clientes con el uso de la data. Y entonces, en el momento que la empresa tome una decisión que pone en riesgo, que pone en peligro a sus consumidores, o en realidad en este caso a los datos de sus consumidores, como podría ser a través de no adoptar medidas de seguridad cibernética, obtener información sin consentimiento, etcétera, etcétera, las empresas entonces se ven expuestas a una serie de sanciones. Y también recordemos que es muy común a nivel latinoamericano en realidad y a nivel global, que muchos contratos que nuestras empresas firman tienen una cláusula que establece que el derecho aplicable en caso de una disputa es la ley de Nueva York con un arbitraje en Estados Unidos. O en un arbitraje en Londres aplicando la ley de Nueva York, con el arbitraje en Costa Rica aplicando la ley de Nueva York. Entonces, si nosotros estamos aplicando nuestros contratos la ley de New York, significa que estamos también sometiéndonos a esta nueva regulación, nos someteremos a esta nueva regulación en materia de protección de datos. Y ahorita vamos a ver ya la regulación cómo es cada uno de los países de Centroamérica. ¿Cuáles son algunos de los principales derechos? Porque aquí reúno la mayoría de los más importantes, pero por temas de tiempo me voy a enfocar en 2 o 3 de ellos. El primero es el tema del consentimiento, ¿verdad? Yo como empresa tengo que adquirir y tengo que tener el consentimiento expreso de las personas cuyos datos yo voy a darle tratamiento, cuyos datos yo voy a administrar. Si esas personas no saben que yo estoy administrando sus datos o que yo estoy compartiendo sus datos con terceras partes,
me estoy exponiendo a un riesgo legal inmenso. Hay datos que no puedo tratar, es decir, hay datos que por su naturaleza, como datos sensibles, aquellos relacionados con orientación sexual, con ideología política, religiosa, etcétera, o de salud, yo no puedo almacenarlos en una base de datos que yo me cree de un día para otro. Hay datos que cada uno de esos países va a definir que sí, que no. Y hay dos temas importantes con ellos. Uno es el menores de edad. Nosotros que, si en el caso que nuestras empresas utilicen plataformas de redes sociales para atraer nuevos públicos, si vendemos también a personas menores de edad contenido, hay que tener mucho cuidado porque hay regulaciones específicas, no solo en la región centroamericana, sino también en Estados Unidos y a nivel europeo, etcétera, que protegen la privacidad y los datos de los menores de edad y por lo tanto tenemos que tener mucho cautela de no estar cometiendo incluso hasta un eventual delito en la administración de datos de menores de edad. Y por último, el tema de data security, que es básicamente qué seguridad estoy yo adoptando dentro de la organización de manera cibernética para proteger la seguridad, repito, de estos datos que yo estoy recolectando, que estoy almacenando, que estoy transmitiendo, que estoy procesando, porque en el caso de que mi empresa sea objeto de un ciberataque donde los datos estén expuestos como tarjetas de crédito, información de mis clientes o mis proveedores, etcétera, yo automáticamente me estoy colocando en una situación muy desventajosa. Por una parte, quizás voy a tener que pagar un rescate de la información, no voy a poder seguir operando normalmente, un daño reputacional gigante que yo no fui cauteloso, no fui diligente en la protección de esos datos. Y cuarto, que puede ser que esos consumidores o esas empresas me demanden a mí por no haber adoptado las medidas cibernéticas necesarias para proteger esa información. Entonces, de ahí que es importante tener en cuenta esos derechos. Y a nivel global, eso es una introducción que cada uno de los países va a hacer, tenemos derechos de primera generación y de segunda generación en protección de datos. La primera generación es los derechos de tener consentimiento informado, de rectificar, de consultar, el derecho al olvido, recordemos, después de cierto tiempo, aquellos datos de contenido negativo para la sociedad, como pueden ser, por ejemplo, las deudas que yo tuve, el historial crediticio negativo, o si yo cometí algún delito, que me meto a Google y aparece Willy Carvajal cometió un delito de tráfico de influencias en el año 1992, ya después de cierto tiempo, ya los jueces han promulgado que esos datos tienen que ser eliminados de las bases de datos porque pueden constituirse como una pena perpetua. Y también, por supuesto, en el tema de sanciones económicas. Ya en una segunda generación de derechos o protección de derechos en cuanto a privacidad, hablamos del derecho de portabilidad, privacidad del diseño, es decir, si yo utilizo una aplicación móvil para comunicarme con mis clientes o una página web, estos instrumentos de comunicación deben mantener desde su base, desde su origen, desde su diseño, el objetivo de privacidad de la información de mis clientes. Ok, y eso también en términos generales, hay dos modelos que tenemos que seguir o que se siguen a nivel mundial en materia de comunicación no deseada o mercadeo, lo que llamamos hoy marketing digital. La primera es el sistema opt-in, significa que yo antes de poder mandarle un email de un ofrecimiento, un paquete de beneficios, cualquier tipo de oferta, comunicación que yo le vaya a enviar por a través de comunicaciones electrónicas, yo necesito previamente tener el consentimiento de ese consumidor de que yo le voy a enviar esa información. Ese es el sistema que llamamos opt-in. Yo no puedo enviar nada hasta que yo no haya sido autorizado previamente para ello. Y un sistema de opt-out significa yo puedo enviarle comunicación a todo el mundo a menos que esa persona me indique expresamente que no quiere recibir más comunicación, entonces por lo tanto yo lo desinscribo de una base de datos. Obviamente tiene repercusiones diferentes cada uno de estos modelos y vamos a ver que en Centroamérica varían de que algunos países tienen el sistema de opt-in, algunos sistemas de opt-out. Sanciones, recordemos que por ejemplo GDPR sanciona con hasta un 4% de las ventas globales anuales en caso de que no se cumpla la materia de protección de datos, y en cada uno de esos países centroamericanos también hay sanciones. Hay un impacto reputacional. Si mis clientes se dan cuenta que yo no estoy siendo diligente o que estoy administrando fraudulentamente los datos o de manera irresponsable, nadie va a querer hacer negocios conmigo, y eso lo tenemos que tener muy claro.
Pero también, lejos del tema negativo, hay un aspecto positivo que es una adecuada política de tratamiento de datos y de privacidad me va a permitir a mí a incrementar o introducir en la organización procesos de automatización, inteligencia de negocios, ciberseguridad, controles internos para ver cuáles personas están ingresando datos en qué momento, que una bitácora de registro en caso que tengan que establecer alguna denuncia, un procedimiento laboral. Y también me da mayor peso contractual frente a contrapartes internacionales y eventualmente también esto podría servir como una disuasión de una multa en el caso que yo sufra un ataque cibernético. Si yo logro demostrar que fui diligente, que tenía una política de datos y que la cumplí, esto eventualmente puede servir como disuasor de multas. Finalmente, en esta materia, ¿cuándo me aplica a mí estas regulaciones de datos y privacidad? Bueno, uno, porque estoy ubicado en un país donde existe una ley que lo regula. Estoy en Costa Rica, en El Salvador, en Guatemala, hay una ley específica para eso. Realizo negocios con países que regulan la materia, exporto, importo a Europa, a Estados Unidos, a Costa Rica, a Panamá, donde quiera, y hay países, ahí tengo que cumplir con esa legislación en los países donde estoy haciendo negocios. Bien, realizo tratamiento de datos con europeos o estadounidenses, a pesar de que no estoy haciendo negocios físicamente o virtualmente en Europa, pero sí desde acá estoy administrando datos de estadounidenses o europeos, puede ser que por extensión de la ley me aplique esa regulación internacional. O por último, obligaciones contractuales. Utilizamos un software que le damos clic en acepto de los términos y condiciones, ni siquiera lo leemos, y en esa licencia puede ser que haya una obligación que yo tenga como empresa de cumplir con ciertos estándares mínimos de ciberseguridad, de protección de la información, o me establecen a mí obligaciones que yo ni siquiera estoy enterado. Entonces, por eso es importante ver que estas regulaciones, a pesar de que en mi país específico no tenga una ley específica sobre protección de datos personales, hay muchas otras fuentes, ya sea contractuales o internacionales, que me van a hacer a mí obligarme a cumplir con los mejores estándares internacionales. Y ya para esto vamos a ver con cada uno de los países de Centroamérica cómo se regula. Y ya para terminar esta parte introductoria en la materia específica de derechos de protección al consumidor en el contexto de comercio electrónico, hay 3 recomendaciones generales que son las que me gustaría introducir. La primera es que recomendamos desde ya a todas las personas que nos están escuchando mantener una política actualizada sobre términos y condiciones del servicio. Es una medida de protección. Es decir, si yo tengo una página web donde estoy utilizando una aplicación móvil donde estoy haciendo comercio electrónico, es necesario y fundamental que yo tenga una política de datos y de uso de términos y condiciones del sitio web, que al final de cuentas es un contrato entre el desarrollador de la plataforma y el consumidor que está accediendo a mi página web. En eso yo puedo regular cómo se desarrolla el servicio, qué datos voy a recolectar, qué pasa si hay una reclamación, los aspectos tributarios, todo lo que yo quiera regular en materia de ese contrato. Para eso son las políticas de términos y condiciones del servicio. ¿Qué pasa si yo no las tengo? Si el consumidor presenta un reclamo y yo no le advertí previamente de esos derechos o limitaciones del derecho, o lo que quiera, cualquier estipulación que yo necesite poner en esa política y no está, me expongo a que si ese consumidor me demanda o me denuncia, tengo muy pocas probabilidades de salir vivo o de salir ileso, digamos. Mantener una política de privacidad de datos. Si, por ejemplo, utilizamos cookies, recolectan información de dónde está el cliente, qué le gusta, a qué parte de la página web le dio primero acceso, consulta, qué le gustó, qué no le gustó. Toda esa información es importante mantenerle una política de privacidad de datos, porque al final de cuentas eso es una protección legal que tiene la empresa. Si el consumidor le reclama, o la persona le reclama, es que usted me envió ese correo dándome información que yo nunca solicité. Bueno, es que en la política de datos dice que yo estoy autorizado para hacer esto. Si usted no se lo leyó, pues hay otro tema, digamos, importante por medio. Pero si yo del todo no tengo una política de privacidad de datos, estoy muy expuesto legalmente. Y también es importante que yo comprenda cuando hago comercio electrónico dónde están mis clientes para saber cuáles son las consecuencias legales, tributarias, de propiedad intelectual, seguros, fletes, transporte, todos los temas que pueden surgir en el contexto electrónico. Por eso es importante tener una política actualizada sobre datos y condiciones del servicio. Es, repito, una medida de protección. Bueno, de esta forma yo les doy las gracias por su tiempo y le doy la palabra a don Carlos para que nos pueda guiar con el resto del seminario para que todos los demás compañeros de Centroamérica podamos participar. Muchísimas gracias, Willy, por esa exposición tan completa en esta parte de
protección de datos y comercio electrónico. Ya Willy nos hacía esa clara alusión, esa clara recomendación de tener una política de privacidad de datos en nuestro negocio digital. Así que con esas bases que ahora pues Willy ha sentado en este tema, vamos a continuar ahora viendo cómo está este tema regulado en cada una de las jurisdicciones en Centroamérica. Para ello voy a brindar pues la palabra a nuestra abogada Sheila Vargas de Guatemala para que nos comente cómo desde la óptica de Guatemala está regulado ello. No sin antes recordarles a todos los participantes que está abierto el chat para que ustedes puedan formularnos las preguntas que deseen en relación a los temas para que nuestros especialistas puedan ir dando respuesta. Así es que dejo con ustedes entonces a Sheila Vargas de Guatemala. Muchas gracias, Carlos Mauricio, y buenas tardes a todos nuestros invitados. Para iniciar con el tema de Guatemala respecto a la protección de datos personales, es importante resaltar que en Guatemala no tenemos una ley específica que regule la protección de datos como tal. No obstante, sí tenemos normativas que están dispersas en varias regulaciones, como es la Constitución Política, la Ley para el Reconocimiento de Comunicaciones y Firmas Electrónicas y también la Ley de Acceso a la Información Pública. En esta última ley sí vemos que hay ciertas normas de carácter general que aplican para el tratamiento de la recolección, procesamiento, transformación y distribución de los datos personales. Esta ley específicamente clasifica la información en dos tipos principales. Un tipo de información que es confidencial, que es aquella información que por su naturaleza se otorga bajo un principio de reserva y confidencialidad y que únicamente puede ser trasladada si hay un requerimiento judicial o de alguna autoridad competente. Y la información que es pública como tal, que es aquella de acceso por cualquier persona por encontrarse tanto en registros públicos o en otros documentos que son de carácter general, que si bien tienen un principio de confidencialidad y reserva, no es tan estricto como el otro tipo de información. Esta ley también nos regula la garantía de la habeas data, que es un derecho que tienen todas las personas para poder tener control sobre la información que de ellas consta en las diversas bases de datos, tanto públicas como privadas. En cuanto a este respecto, nuestra Corte de Constitucionalidad ha reconocido este derecho y ha establecido también el principio de autodeterminación informativa como un complemento al mismo. Con estos dos principios o garantías, lo que se busca es que las personas tengan mecanismos de defensa ante el uso indebido o el mal uso de los datos que de ellas constan en las bases de datos. Para la defensa de las personas ante los agravios que consideren que se les han realizado, se establecen dos mecanismos principales. Uno es el recurso de revisión, que es un proceso administrativo, y el segundo es la acción constitucional de amparo, que ya se ventila en la vía judicial meramente. En Guatemala, las dos principales entidades que tienen control sobre las bases de datos son las unidades de información pública para entes gubernamentales o estatales y las empresas privadas. También es importante resaltar que si bien en Guatemala no tenemos una ley específica, sí existe un proyecto de ley que todavía se encuentra en fase de conocimiento del Congreso y que es muy probable que sea aprobada prontamente, que sí contiene regulaciones más específicas. Ahora bien, en cuanto al tema de protección al consumidor y el comercio electrónico, en Guatemala tampoco tenemos leyes específicas, pero mediante la integración de diversas normas, como es el Código Civil, el Código de Comercio, la Ley de Protección al Consumidor y la Ley para el Reconocimiento de Firmas y Comunicaciones Electrónicas, establece que la comunicación y contratos que se celebren por vía electrónica u otras plataformas son vinculantes y de validez jurídica. No obstante, para que estos tengan esa calidad, es necesario que se cumplan ciertos requisitos, como es que haya un consentimiento expreso, un objeto lícito, que haya capacidad de las partes contratantes, que haya una oferta que sea de carácter vinculante y una aceptación expresa y por escrito. La Ley para el Reconocimiento de Comunicaciones y Firmas Electrónicas establece que el contrato electrónico es válido siempre y cuando haya una comunicación
y una contestación entre ambas partes. En cuanto al tema de protección al consumidor en comercio electrónico, si bien no hay una ley específica que regule esta materia como tema especial, sí existe la Ley de Protección al Consumidor, que establece parámetros generales de aplicación para la protección en cualquier tipo de contrato donde haya un comerciante y un consumidor. La ley de Guatemala posee un carácter proteccionista hacia el consumidor, por lo que es importante que al momento de regular o celebrar contratos de este tipo, que tanto el oferente o comerciante establezca los parámetros que tendrá el contrato, establecer las normas aplicables, cumplir con brindar información básica sobre el producto, sobre la empresa, derechos de retracto, temas de garantía, protección de datos sensibles y también aplicación de medidas correctivas, ya que de lo contrario, si la norma aplica en caso de algún incumplimiento o reclamo, la Dirección de Asistencia al Consumidor, DIACO en Guatemala, que es la entidad que se encarga de velar por la protección de derechos del consumidor, puede aplicar sanciones como son apercibimientos públicos por escrito y en último caso la aplicación de multas que atienden a medidas de unidad que corresponden a un salario mínimo por cada medida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sheila, por esta exposición en donde nos ha dado a conocer prácticamente cuál es el marco referencial en Guatemala respecto de estos temas de protección de datos y comercio electrónico. A continuación, voy a ceder la palabra a nuestros colegas de El Salvador, Miguel Medina, Óscar Alvarado, para que nos hagan también un comentario sobre cuál es la legislación aplicable en El Salvador respecto de estos temas. Así que dejo con ustedes al licenciado Miguel Medina y Óscar Alvarado. Adelante. Muchas gracias, Carlos Mauricio. Un saludo a todos los amigos que nos acompañan vía Zoom y por Facebook Live. Es una realidad que nuestros datos personales se han convertido en un producto global clave. En ese sentido, El Salvador cuenta con una serie de normas que hacen entender las fronteras entre la privacidad, el uso de mis datos personales y la propiedad de estos datos. Es así que nuestra Constitución dota de garantía constitucional al derecho de la libertad, al honor, la intimidad personal, la privacidad y la propia imagen. Y es de estos derechos fundamentales de donde emana el derecho a la protección a los datos personales, con el cual, y aunado a un reconocimiento de la Sala de lo Constitucional vía jurisprudencia, se incorpora la facultad del ciudadano para ejercer control sobre sus datos, pudiendo decidir sobre ellos, bajo la figura de la autodeterminación informativa. Y ese es el bien jurídico tutelado, y es decir, es la facultad, mi facultad de poder decidir y mantener control sobre mis datos personales. Sin embargo, existen varias leyes secundarias dispersas por todo nuestro ordenamiento jurídico que hacen referencia a una protección de datos personales. Entre las principales, por mencionar algunas, la Ley de Acceso a la Información Pública, la cual establece el derecho que tienen las personas de saber si las entidades gubernamentales están tratando mis datos, así como el derecho que yo tengo para acceder a ellos, rectificarlos, cancelarlos y poderme oponer. La Ley de Firma Electrónica, por su parte, establece prohibiciones expresas sobre el uso y resguardo de datos personales de quienes soliciten un certificado de firma electrónica. La Ley de Protección al Consumidor limita a los proveedores el ceder o transferir datos personales de los consumidores sin un previo consentimiento por escrito de estos. La Ley General de Telecomunicaciones me protege la intimidad en mis comunicaciones privadas. La Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos sanciona ya penalmente un delito contra la violación de registros y divulgación de datos de terceros. La Ley de Comercio Electrónica, cuya vigencia ha sido postergada para inicios del próximo año, obliga a los proveedores de bienes y servicios por medios electrónicos a tener y resguardar bajo estrictos estándares de seguridad y confidencialidad los datos de los consumidores. Y como les mencionaba, a través del amparo 142 que recoge el amparo 118-2002
y 934/2007, la Sala de lo Constitucional eleva el derecho de la autodeterminación informativa como un derecho fundamental, autónomo, de carácter constitucional y es protegible vía amparo en sede judicial. Como podemos ver, esta dispersión de leyes es parte de lo que no ha permitido que en El Salvador exista una aplicación lineal en protección y regulación de datos personales. Actualmente existen varios proyectos de ley de protección de datos personales en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, a esta fecha se encuentran todavía en fase de consulta y estudio por parte de la Comisión de Economía. En El Salvador es necesario contar con un buen marco normativo, que sea homogéneo y que sea especializado en la materia de protección de datos, que cuente con la institucionalidad adecuada, con un ente que vele por la implementación de la misma, pero que sobre todo genere una política enfocada en el desarrollo tecnológico, que se enmarque dentro del resguardo de mi derecho personal, pero sobre todo que genere en la población una cultura de privacidad. Hasta aquí mi intervención por el momento. A continuación, el licenciado Óscar Alvarado nos hablará sobre la protección del consumidor en el comercio electrónico en El Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes, tengan todos. Bueno, en El Salvador, como lo mencionaba el licenciado Miguel Medina, fue aprobada y publicada recientemente la Ley de Comercio Electrónico. Esta ley es el marco legal de las relaciones electrónicas de índole comercial y contractual que brindan una seguridad jurídica a comerciantes y usuarios que realicen transacciones e intercambio de bienes y servicios por medios electrónicos. Sin embargo, esta misma ley de comercio en su artículo 5, literal B, establece una exclusión, y esta es que la ley no será aplicable a las comunicaciones electrónicas entre proveedores y consumidores que ya se encuentran reguladas en la Ley de Protección al Consumidor. Nuestra legislación en materia de protección al consumidor fue reformada en el año 2018 para incorporar regulaciones que permitan una efectiva protección de los derechos de los consumidores frente a este tipo de comercio. En dicha reforma se reconoce como derecho básico del consumidor ser protegido en las transacciones comerciales que se dan de forma electrónica, y a su vez establecen ciertas obligaciones especiales para los proveedores, las cuales deberán cumplirse antes, durante y posterior al momento en que se realice la transacción. Cuestiones como utilizar en forma confidencial información personal y crediticia proporcionada por el consumidor, y la utilización de sistemas de seguridad con el objetivo de proteger la seguridad, integridad y confidencialidad de dicha información, así como contar en sus páginas web con términos y condiciones para el uso del sitio, los cuales deberán contener información relacionada con la identidad del proveedor, identificar los medios para que el consumidor presente sus reclamaciones o solicite aclaraciones, formas de pago, políticas de garantía y políticas de entrega. Otra de las obligaciones que se dan durante y posterior a la transacción es que se deberá proporcionar al consumidor información completa sobre la transacción a realizar, incluyendo los costos, cargos adicionales, formas de pago, características y condiciones de la garantía del producto. Asimismo, se establece en esta ley mantener como obligación mantener la información y documentación que contenga prueba de la relación comercial durante el plazo de 10 años, contados a partir del momento en que se llevó a cabo la transacción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Óscar. Muchísimas gracias también a Miguel por darnos esa exposición respecto de la jurisdicción de El Salvador. A continuación, entonces, haremos lo mismo para la jurisdicción de Honduras, en donde voy a ceder la palabra a nuestros colegas Francisco Pavón y Luis Matamoros para que nos comenten cuál es el marco referencial también en Honduras. No sin antes volverles a recordar a nuestros participantes para que nos envíen sus preguntas al chat y poder luego dirigirlas a cada uno de los expositores. Y también recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter, en Facebook, como LatamLex. Adelante, Luis, adelante, Francisco. Muchas gracias, Carlos Mauricio. En Honduras, la protección de datos personales se encuentra comprendida en las siguientes leyes y regulaciones vigentes. La Constitución de la República, en cuanto al derecho al honor, derecho a la intimidad personal y a la propia imagen. La Ley sobre Justicia Constitucional
en cuanto a la definición del procedimiento de autoridad que conoce la garantía constitucional de habeas data, que es la sala de lo constitucional. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al involucrar al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y al Ministerio Público en la protección de datos personales. El reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en cuanto a establecer que la distribución, difusión y comercialización, así como el acceso de datos personales contenidos en sistemas de información, deben contar con consentimiento previo, escrito, directo o autenticado de las personas a las que haga referencia esta información, salvo en casos extraordinarios que la misma ley ya menciona. Al detallar las obligaciones de las instituciones responsables de custodia de datos personales e información confidencial. Al regular, de manera un tanto limitada, las bases de datos personales públicas y privadas. Al establecer el derecho de acceso y modificación de datos personales. Es decir, el derecho de acceso es el derecho a solicitar la información que se encuentra en las bases de datos. Y el derecho de modificación, pues, a solicitar la corrección de los errores que se puedan presentar. Y finalmente, establecer los recursos que tienen los particulares ante la negativa a la solicitud de acceso a la información. En este caso, procede el recurso de revisión y la autoridad que lo conoce es el Instituto de Acceso a la Información Pública, que, vale mencionar, es la autoridad reguladora en esta materia de protección de datos personales. Finalmente, pues tenemos lo que es el Código Penal vigente, pues que tipifica la pena por daños a datos y sistemas informáticos. No obstante, pues también en Honduras hay anteproyectos de leyes o regulaciones en proceso de discusión en el Congreso Nacional. Entre ellas tenemos el anteproyecto de la Ley de Protección de Datos Personales, que esta se presentó al Congreso Nacional desde el año 2014, aún no ha sido aprobada. En este anteproyecto, lo más importante es que ratificaría el principio de consentimiento, tal y como lo tiene la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, salvo en casos extraordinarios, como también lo contempla la misma ley. Está el reconocimiento de los derechos ARCOS, que por sus siglas son derecho de acceso, que ya lo definimos anteriormente, el derecho de rectificación, que operaría de manera similar al derecho de modificación, el derecho de cancelación, que consiste en que pues, los datos personales de que ya no cumplen la finalidad para la cual fueron recolectados, pues se puedan ya cancelar, o incluso los que de repente se están utilizando de manera contraria a lo que la ley prescribe. Asimismo, dentro de este derecho de cancelación se contendría el derecho al olvido, el cual se ejerce cuando los datos personales ya se consideran obsoletos o que pueden perjudicar el ejercicio de derechos fundamentales del titular de los mismos. No obstante, vale aclarar de que este anteproyecto menciona que este derecho al olvido se extendería un poquito más en vía reglamentaria. Y finalmente, pues, de los derechos ARCOS está el derecho de oposición, cuando pues los datos personales hayan sido recolectados sin el consentimiento o autorización del titular y la ley no disponga lo contrario. Asimismo, pues este anteproyecto regula de manera más amplia lo que son las bases de datos públicas y privadas, así como el que su creación, modificación y cancelación debe ser registrada en el Instituto de Acceso a la Información Pública, que mencionamos es la autoridad reguladora. También pues incluye responsabilidades y obligaciones del responsable del tratamiento de información, entre estas la seguridad de datos o ciberseguridad. Y finalmente pues tenemos el nuevo Código Penal, que actualmente se encuentra en vacatio legis, el que establecería penas por acceso no autorizado a sistemas informáticos, retomaría la pena por daños a datos y sistemas informáticos, implementaría la pena por abuso de dispositivos. ¿Qué significa esto? Pues que se permita mediante dispositivos electrónicos acceso u ocasionar los daños anteriormente referidos, y las penas por suplantación de identidad, que se conocería como perfiles falsos. A continuación, pues los dejo con el abogado Luis Matamoros, que les expondrá sobre el tema de comercio electrónico de acuerdo a la legislación hondureña. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Bueno, en esta oportunidad vamos a platicar un poquito sobre la Ley de Comercio Electrónico, una ley aprobada en el año 2014, que regula todo el tipo de información en forma de mensajes de datos que son utilizados en actividades comerciales. Cualquier tipo de actividad comercial, la ley enuncia ciertas actividades comerciales que aplican, pero hace la distinción de que es a manera de ejemplo y no deben ser tomadas taxativamente. Se debe interpretar de acuerdo a su origen internacional, porque la ley busca una uniformidad en la aplicación
del comercio electrónico a nivel internacional y con la buena fe. ¿Cuáles son unas definiciones relevantes? Bueno, como menciona la ley, habla de mensajes de datos. ¿Qué son mensajes de datos? Es información generada, enviada, recibida o archivada, comunicada por medios electrónicos. Estos puede ser correo electrónico, transmisión de señales o el intercambio electrónico de datos, que ya son mensajes enviados de software a software de compañías un poco sofisticados, pero un simple correo electrónico es determinado, de acuerdo a esta ley, como un mensaje de datos. ¿Qué efectos jurídicos tiene un mensaje de datos? Bueno, tiene todos los efectos jurídicos para celebrar contratos de comercio. Se pueden también hacer todas las diligencias administrativas o también diligencias judiciales. ¿Qué validez tienen? Tienen toda la validez como si fuera un documento original con firma y sello en papel físico. En cuanto a la protección al consumidor, en Honduras, la Ley de Protección al Consumidor establece ventas por correspondencia y otras similares. En esas otras similares también incluye que son ventas realizadas por telecomunicaciones o electrónicos o similares, ¿verdad? ¿Cuáles son los derechos que tiene el consumidor por las ventas realizadas por medios electrónicos? La Ley de Protección al Consumidor le da un plazo de 5 días hábiles al consumidor, contados a partir de la fecha en que se recibe el bien o se celebre el contrato, lo último que ocurra, sin responsabilidad alguna para el consumidor en el caso de una compra de un bien. En caso de la contratación de un servicio, la ley también le ampara al consumidor que puede regresar o retractarse de su compra durante los 5 días hábiles siguientes, siempre y cuando la prestación del servicio no haya sido iniciada. Y por parte del comercio, tienes también 5 días hábiles para hacer el retorno de todos los fondos aportados por el consumidor. Y con eso vuelvo con usted, Carlos Mauricio. Muchísimas gracias, Luis. Interesantes los datos que nos entregaban pues Francisco y Luis para tomar en cuenta en el tema de comercio electrónico y protección de datos en Honduras. A continuación vamos a seguir con este recorrido, este vistazo por Centroamérica, y ahora es el turno para Martín Aguilar, nuestro abogado de la jurisdicción de Nicaragua, para que nos comente al respecto de estos temas, protección de datos y comercio electrónico. Dejo con ustedes entonces al abogado Martín Aguilar. Adelante, Martín. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Me uno a los saludos de mis colegas desde la oficina de Nicaragua, agradeciéndoles por acompañarnos en este webinar. Según los mencionados por los anteriores expositores, el comercio electrónico ha venido creciendo exponencialmente en el mundo y Nicaragua tampoco es la excepción, el cual ha tenido mayor impulso por la pandemia del COVID-19. En esta breve ponencia abarcaré igualmente 2 puntos, la primera que es la protección de datos en Nicaragua y seguidamente el comercio electrónico. Inicialmente, el derecho de la protección de datos está amparado en nuestra Constitución Política en su artículo 26, el cual reconoce el derecho que tiene toda persona a su vida privada, además de conocer la información que sobre ella se haya registrado ante las autoridades estatales, así como el derecho de saber por qué y con qué finalidad tiene esa información. Bajo tal precepto, en el año 2012, el Poder Legislativo aprobó y publicó la Ley 787, que es la Ley de Protección de Datos Personales, con la finalidad de proteger a la persona natural o jurídica frente al tratamiento automatizado o no de sus datos personales en ficheros de datos públicos, privados o públicos, a efecto de garantizar el derecho a la privacidad personal y el derecho a la autodeterminación informativa. Lo relevante de esta norma es que dio paso al establecimiento de regulaciones que obligan a las entidades públicas y privadas
a tomar medidas para el manejo de datos, así también como los derechos para los titulares de los mismos. De igual manera, definió diferentes categorías de datos como lo son los datos sensibles, digitales, informáticos, comerciales, financieros o patrimoniales, entre otros. Cabe mencionar igualmente que la obtención de datos personales debe ser adecuado y proporcionales en relación al ámbito y fin para el cual se colectan, y que sean por los medios lícitos que garanticen el derecho a toda persona a la autodeterminación informativa. Esta ley estableció como ente regulador a la Dirección de Protección de Datos Personales, también conocida como DIPRODAP, la cual en la actualidad se encuentra inactiva y sin funcionamiento alguno. Un tema importante de esta ley es que establece el consentimiento, el cual es aquel dado por un medio tácito, expreso, verbal o escrito, por medio del cual el titular o un apoderado, en el caso de las personas jurídicas, brinda su consentimiento para la entrega de los datos. Este consentimiento tiene que ser libre, específico e informado en relación al conocimiento del aviso informativo previo al tratamiento que serán sometidos los datos personales y las consecuencias de otorgar dicho consentimiento. Ahora bien, ¿qué mecanismos legales existen en Nicaragua para salvaguardar el derecho a nuestros datos personales? Bueno, debo mencionar que según la ley existe un procedimiento administrativo de una acción de reclamo ante la Dirección de Protección de Datos Personales. No obstante, como mencioné, la creación de esta dirección no se materializó. No obstante, existe también otra vía legal para proteger estos derechos por un medio de recurso de habeas data, el cual tiene el objeto de protección de los derechos constitucionales y a la vida privada. Y el mismo deberá ser resuelto por la Sala de lo Constitucional del Tribunal de Nicaragua. Esta ley señala diferentes sanciones que podrán ser administrativas por la ley, pero también se puede solicitar por medio del recurso de habeas data solicitar los daños y perjuicios que se ocasionaren por un acto que viole estos derechos, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad penal a los que se puedan ser sujetas las personas. Ahora bien, entrando en tema de comercio electrónico, actualmente en Nicaragua no existe ninguna ley que regule el tema de comercio electrónico per se, sino que se encuentra recogida en distintos cuerpos normativos como lo son el Código Civil, el Código de Comercio y la Ley de Protección de las Personas Consumidoras y Usuarias. En este mismo orden de ideas, el Código de Comercio establece un punto importante que es el consentimiento en los contratos y el objeto cierto que sea materia del contrato. Asimismo, el Código de Comercio de Nicaragua establece la importancia de la contestación y la aceptación como formalidad para los contratos y la exigibilidad de las obligaciones. A su vez, la Ley de Protección de las Personas Consumidoras y Usuarias establece que este tipo de relaciones contractuales se debe basar por los principios de accesibilidad, buena fe e igualdad. Un punto importante es que la interpretación de las cláusulas contractuales siempre serán interpretadas de la manera más favorable a las personas consumidoras o usuarias. Esta misma ley establece como una autoridad de aplicación a la Dirección de Protección de las Personas Consumidoras y Usuarias y regula las transacciones electrónicas, las cuales son aquellas que se regulan por cualquier medio digital o tecnológico. Y un punto relevante también es que la información que se debe otorgar de los bienes que se pretendan vender, la información debe ser clara, completa y precisa para las eventuales personas consumidoras. Un punto relevante que cabe mencionar es el punto de los vicios ocultos, que esta ley regula que cuando los bienes muebles dentro del periodo estipulado de garantía presenten vicios ocultos, las personas proveedoras están obligadas a recibirlos y devolver las sumas pagadas por la persona consumidora. Cualquier resolución de conflicto en este tema serán reguladas por la entidad, que en este caso es la Dirección de Protección de las Personas Consumidoras y Usuarias. Esto es lo más relevante en Nicaragua. Muchas gracias a todos. Les cedo la palabra nuevamente a don Carlos Mauricio.
Muchísimas gracias, Martín. Muy completo el informe, el panorama, pues desde Nicaragua. Y para finalizar, digamos, esta sección, quisiera volver con la palabra a nuestro abogado Willy Carvajal de Costa Rica, para que también pues, nos dé un panorama de cómo se está regulando estos temas en Costa Rica. Así que dejo con ustedes a Willy Carvajal. Muchas gracias, don Carlos. En Costa Rica, en materia de protección de datos, es importante recalcar que tenemos una ley desde el año 2011, que es la Ley de Protección al Ciudadano frente al tratamiento de sus datos personales. E incluso antes de esto, un poco de contexto, en Costa Rica, antes de este año, se regulaba el tema de protección de datos a través de recursos de amparo, y luego se creó el recursos de habeas data, tal y como existe en algunos países centroamericanos, como bien lo explicaron mis colegas. Y luego también una transformación importante en materia de servicios financieros. En el año 2007 se creó una central de información crediticia, lo que llamamos el SIC, que la administra la Superintendencia de Entidades Financieras, y ahí se estableció o se reconoció por primera vez unas sentencias o jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establecía que el derecho al olvido es de 4 años. Es decir, que si yo cometí algún acto irregular en materia de crediticia, en este caso, como fue dejé de pagar una deuda, ese no pago de la deuda, ese dato crediticio negativo puede permanecer en las bases de datos hasta por 4 años y después de ese plazo tiene que borrarse de esas bases de datos. Esto, repito, fue reconocido en el año 2007 o recogido en este reglamento de la SUGEF, y luego ya en el año 2011 se crea la Ley de Protección de Datos, en términos sencillos, que crea una entidad pública que llamamos la PRODAP, pues la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, que es una dependencia del Ministerio de Justicia y Paz, quien es la encargada de asegurar el cumplimiento de la ley. Hace investigaciones, recibe denuncias de oficio por parte de las personas, de los ciudadanos, impone sanciones y ejecuta también las sanciones en caso que sea necesario. Entonces, allá a partir del año 2011, Costa Rica cambia el proceso, digamos, que se puede ver aquí en Centroamérica, de tener regulaciones dispersas y las recopila en una sola ley. Establece una entidad pública que se encarga exclusivamente de hacer cumplimiento de esta ley y esto ha tenido en efectos prácticos, digamos, un importante cambio. Para mencionarles, a grosso modo, Costa Rica más o menos, esta agencia procesa alrededor de 200, 250 denuncias por año contra personas físicas, contra personas jurídicas, ¿verdad? Contra bancos, ha sido lo común, contra entidades financieras, contra entidades que administran las bases de datos. En fin, son denuncias que se presentan constantemente, también de persona física a persona física. Recuerdo un caso que hubo también en Costa Rica donde se tramitó una denuncia porque una persona había subido una foto de una persona que parqueó el carro en mala vía, digamos, o en medio de la vía pública y en la zona del asfalto, impidiendo el tránsito de las personas. Una persona que estaba molesta por esa circunstancia le tomó una foto, la subió al Facebook y dijo, mira, es que esta persona deja el carro donde quiera, ¿verdad? Deja el vehículo estacionado en media calle. La persona, el titular de este vehículo, pues interpuso una denuncia contra la persona que subió la fotografía del Facebook, aduciendo que un maltrato de sus datos personales, que si esa persona quería hacer una denuncia por el vehículo mal estacionado, pues para eso tiene que tomar los mecanismos legales, en este caso llamar a las autoridades de tránsito y no tomar la justicia por sus manos y denunciar en Facebook un hecho de este tipo. Y al final de cuentas, la Agencia de Protección de Datos le dio la razón al conductor y le impuso una multa al ciudadano que se quejó porque la persona había dejado el vehículo mal estacionado. Entonces, vemos que ya la ley ha tenido, ya vamos para 9 años más o menos de vigencia y ya existe una gran cantidad, digamos, de jurisprudencia administrativa. Ya la Sala Constitucional dejó de conocer esos temas y ahora exclusivamente es esta entidad pública. ¿Qué es importante en esta ley? Bueno, que se regula el consentimiento, se establece cómo se obtiene ese consentimiento, se regulan las bases de datos, incluso tienen un fee específico y también en sanciones. Ya en materia de protección al consumidor, concretamente, Costa Rica tiene una ley desde el año 1995 y en el año 2018 se modificó el reglamento de la ley para incluir un capítulo, un apartado exclusivamente relacionado con el derecho del consumidor. 3 temas importantes, porque estamos ya cortos de tiempo, que me gustaría recalcar. Uno,
establece la obligación del derecho que tiene el consumidor de conocer con claridad cuál es el monto que se le está cobrando. Entonces, cuando hacemos comercio electrónico, no podemos decir, este vehículo cuesta $20,000 más impuestos, o este bien cuesta $2 más impuestos. Tengo que decir claramente cuál es el monto total de los impuestos, de las comisiones, de los seguros. Todo lo que el consumidor tenga que pagarme, tiene que estar claramente detallado en la factura. Segundo tema importante, el derecho de retracto. En Costa Rica el derecho de retracto son de 8 días, es decir, a partir de que yo recibo el bien o incluso el servicio, yo tengo un plazo de 8 días para poder decir ya no quiero más y lo devuelvo porque no me gustó por cualquier motivo. Ese es el derecho de retracto en el comercio electrónico. Y tercero, que establece también el tema de las reclamaciones en materia de ciberseguridad. ¿Qué pasa si acontece algún daño, perjuicio al consumidor por una mala administración de los datos personales? Por ejemplo, en este caso, qué sé yo, que se extraen los datos de las tarjetas de débito o crédito del consumidor y con eso luego se hace un fraude, ahí el comercio que no tomó las medidas adecuadas para proteger esa información puede estar sujeto a una multa específica. Entonces, Costa Rica, repito, desde el año 2018 tiene una reglamentación específica sobre comercio electrónico en el cual todas las personas que hacen ese tipo de actividades tienen que cumplir. Don Carlos, muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Willy. Ya nos hace pues un recorrido, un vistazo allá en Costa Rica de lo que sucede en estas materias. Y desde luego, pues en cuanto a comercio electrónico y de protección de datos, pues Costa Rica va en avanzada en la región y desde luego, pues esa experiencia va a ser muy importante para el resto de países en la región. Creemos también importante, con esto hemos finalizado, digamos, esta sección, pero también creemos importante, antes de dar pie a las preguntas y respuestas, que ya han llegado algunas de ellas, dar a conocer un poco también cómo se regula el tema de la protección de datos en el teletrabajo, siendo ahora el teletrabajo una herramienta que se está utilizando muchísimo a raíz de esta emergencia, digamos, global que estamos viviendo, de tal manera pues que quisiera dejar con ustedes a nuestra abogada Lisette Duanes para que nos comente un poco qué debemos de tomar en cuenta, Lisette, en cuanto a la protección de datos relacionado con el tema de teletrabajo. Adelante, licenciada Duanes. Muchas gracias, licenciado Carlos Mauricio, y buenas tardes a todos los que nos están escuchando por esta plataforma. Sí, como usted bien lo decía, en este marco de la pandemia por COVID-19, el teletrabajo se ha convertido en el principal modelo de trabajo para continuar desempeñando nuestras labores, por lo menos para la mayoría de nosotros. Y es en este marco, en este contexto, que la Agencia Española de Protección de Datos ha dado una serie de recomendaciones puntuales, tanto para los empleadores como para el teletrabajador, siempre en miras de la protección de los datos personales a ellos confiados. Entre estas recomendaciones para el empleador en particular es la determinación de una política de protección de datos especializada en el contexto del teletrabajo, siendo así que esta política debería de tener, por ejemplo, o contemplar por lo menos qué formas de acceso remoto van a ser los permitidos para acceder a las redes corporativas, qué dispositivos van a ser los autorizados para acceder a estas redes y qué personas van a poder hacer acceso y hasta qué punto va a llegar su acceso. Por parte del teletrabajador, la recomendación básica y primordial, y creo que bastante lógica, es seguir estas políticas de protección de datos que le está dando desde ya el empleador, pero también proteger el dispositivo que se le ha confiado para desempeñar sus labores. Esto partiendo del hecho que sea el empleador quien le ha facilitado el equipo. En este caso, la recomendación es no utilizarlo para una cuestión distinta al trabajo a él encomendado, también no descargar softwares o aplicaciones que no han sido autorizados por el empleador. Por su parte, como a la mayoría de nosotros puede habernos pasado en esta pandemia, si el equipo que estamos utilizando es un equipo personal, particular, entonces obviamente se va a tener que utilizar para ambos rubros. Sin embargo, la recomendación aquí sería no hacerlo simultáneamente y establecer perfiles diferentes para cada una de las actividades. También se da una serie de recomendaciones que hasta cierto punto podrían resultar triviales, pero son de alta importancia,
como por ejemplo no utilizar las mismas contraseñas para hacer acceso a las redes corporativas, usar las mismas contraseñas que se utilizan para cuestiones personales, para el Facebook o para correos personales, y también evitar el contacto de terceros o el acceso de la mirada de terceros a la pantalla que con la que estamos trabajando. Eso sería básicamente las recomendaciones y de esta forma podríamos conseguir la protección y la salvaguarda de estos datos personales que se nos han confiado en razón de nuestro trabajo en particular. Por mi parte eso sería todo. Muchas gracias y seguimos con la sección de preguntas. Muchísimas gracias, licenciada Duanes, por esas recomendaciones que debemos de tener en cuenta todos ahora al momento de hacer pues teletrabajo, que seguramente se volverá una práctica pues más cotidiana de lo que hubiéramos esperado. Bueno, entonces ahora finalizamos esta sección y vamos paso a la sección de preguntas y respuestas que nos han hecho ustedes llegar a través del chat que está habilitado. Les recuerdo, en la plataforma para que aquellos que todavía no se animan, pues puedan hacer pues nuestras preguntas. Vamos a leer la primera pregunta y esta tiene que ver con el consentimiento en estas relaciones y la protección de datos sobre todo. Dice la pregunta de un espectador anónimo que nos visita, y dice, con respecto al consentimiento expreso brindado por el cliente, ¿qué pasa cuando como proveedor tengo que proporcionar información del cliente a un tercero, pero este tercero no es ajeno a la transacción? Dejaría quizás esta pregunta por ser, digamos, no estar dirigida a una jurisdicción, pero sí que tiene que ver con el tema. Se la dirigiría a nuestro abogado Willy Carvajal, quien hizo pues la exposición marco para que pueda ayudarnos a contestar. Adelante, licenciado Carvajal. Gracias, don Carlos. Bueno, muy buena pregunta. En efecto, al menos en Costa Rica, la respuesta es la siguiente. Cuando en el 2014 se modifica el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, se estableció un capítulo justamente para este tipo de situaciones. Y voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que yo tengo un cliente y yo soy abogado. Entonces tengo un cliente en el cual yo le administro sus datos o yo recolecto sus datos personales y yo necesito luego trasladarlos a un proveedor mío para que le dé tratamiento, como por ejemplo, digamos, al servicio de TI, que es una empresa particular o, digamos, ajena al bufete jurídico. En este caso, la ley establece que cuando yo comparto sus datos con personas que son a su vez mis proveedores, ¿verdad? Como que el contador, que el servicio de TI, o dependiendo del negocio en que yo me encuentre, esos terceros, yo estoy autorizado por ley para poder compartir esos datos con esas terceras partes sin requerir el consentimiento del cliente, digamos, originario. No obstante, cuando yo le voy a compartir esos datos con terceras partes, ya no mis proveedores, sino con una tercera empresa, o bien cuando voy a hacer venta de esos datos, ahí sí yo requiero por ley tener el consentimiento previo y expreso del cliente o el consumidor o quien fuera, de la persona al final de cuentas, para que esa persona me autorice que yo pueda hacer esa transferencia con las terceras partes, ¿verdad? Si yo hago esa transferencia, yo recolecto un dato y luego yo lo transmito a terceras partes, no proveedores, o hago una venta de ese dato, ahí estaría cometiendo una conducta ilícita y por lo tanto estaría expuesto a una serie de sanciones en Costa Rica que van, digamos, desde de los 1 a 30 salarios base digamos, en materia de Costa Rica. Entonces es una multa económica importante. Perfecto, muchísimas gracias, Willy. Siguen llegando nuestras consultas. Olivia Serrano nos consulta sobre cómo opera el derecho de retracto en los 5 países. Si quieren brevemente, por favor, les cedería la palabra de norte a sur, desde Guatemala a Costa Rica, brevemente, cómo opera el derecho de retracto en los 5 países. Muchas gracias, Carlos Mauricio. Para el caso de Guatemala, tenemos un plazo de 5 días hábiles desde que se firma el contrato o desde que se celebra la transacción, ya sea por teléfono o por medios electrónicos. Si no se ejercita el derecho a retracto durante este plazo, se entiende que hay una aceptación tácita y por ende no se puede exigir de otra forma. Gracias.
Perfecto, adelante El Salvador. Hola, Miguel Hola, o hola. Oscar. Buenas tardes. El derecho de retracto en El Salvador es una facultad que tiene el consumidor para dejar sin efecto el contrato unilateralmente sin necesidad de justificar la decisión y sin penalización alguna, siempre y cuando no se hubiere perfeccionado por no haber transcurrido el plazo de 8 días o por no haber empezado a hacer uso del bien o el servicio no se hubiese comenzado a prestar. Excelente, perfecto. Seguimos entonces en Honduras. ¿Cómo se aplica, Luis, el derecho de retracto? Gracias, Carlos Mauricio. En Honduras el derecho de retracto es 5 días. El consumidor tiene 5 días para hacer la devolución contados a partir desde que recibe el bien o que se firme el contrato. Eso es en la compra de un bien. En cuanto a la celebración de un contrato de prestación de servicio es también 5 días hábiles contados a partir desde la firma del contrato, siempre y cuando no se haya iniciado la prestación de servicios. Perfecto. Misma pregunta para Nicaragua, Martín. Muchas gracias por la pregunta, muy importante para conocimiento general. El derecho de retracto en Nicaragua está regulado por la Ley de Protección de Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, y nos establece que este derecho se considerará válidamente realizado cuando se lleve a cabo mediante el envío del documento de retracto o mediante la devolución de los bienes recibidos. Igualmente, cualquier negativa por parte de la otra parte, se puede someter el caso por la vía administrativa ante la Dirección de Protección de los Derechos de las Personas Consumidores y Usuarios, la cual podrá emitir su fallo en este caso. Esto solamente. Excelente. Gracias, don Carlos. Finalizamos con Costa Rica. Entonces, Willy, ¿cómo opera el derecho de retracto en Costa Rica? Adelante, Willy. Hemos perdido probablemente contacto con Willy Carvajal de Costa Rica. Vamos a continuar entonces con la siguiente consulta que nos llega de parte de Jorge Búcaro. Si mis datos son parte de una investigación periodística, ¿habrá alguna contradicción entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la intimidad? Pregunta Jorge Búcaro. No sé si nos puedes colaborar, Paul Handel, sobre esto. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Eso es algo muy típico y es una pregunta que se ha discutido mucho, ha sido mucho objeto de debate a lo largo de todo el tiempo y no es algo que fuera lo normal en derecho, y eso se trata de aplicación del derecho. Siempre hay derechos de unas personas respecto a otras, y lo que tiene que verse es cuál es más importante, si es uno o el otro. Y también, en caso que se decida por un derecho aplicarlo sobre el otro, habría que ver la forma de que se está aplicando. En este aspecto, lo que la Corte, por ejemplo, Internacional de Derechos Humanos ha dicho, y así en todos los demás países creo que se tendría que mantener el mismo razonamiento, es que tiene que haber un interés público en que se conozca cierta información. Ojo, que estos derechos entran en conflicto únicamente cuando se está revelando cuestiones de la vida privada de una persona pública, ¿verdad? Porque son aspectos públicos de una figura pública, entonces se entiende que ahí, sin controversia alguna, se entiende que la sociedad está de derecho a saberlo, ¿no? Si son cuestiones privadas de una figura pública, ahí entran más en convergencia esos derechos y en conflicto, y se habría que definir. Aunque sean aspectos privados de la figura pública, lo que se ha dicho en la doctrina internacional, por ejemplo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es de que si es relevante esa información, se debe de publicar. No obstante, se debe de hacer
de la forma que menos afecte el derecho a la intimidad de esa persona pública, ¿no? Y ya el último caso sería que cuestiones privadas de una persona privada, como el ejemplo que ponía Willy Carvajal, eso sí está totalmente protegido, ¿no? Yo no puedo agarrar alguna información de alguien que no tiene ninguna relevancia pública y hacerla pública, ¿no? Entonces, habría que estudiar cada caso concreto y no hay una respuesta que lo pueda resolver todo. Perfecto, muchísimas gracias por esa orientación, Paul, otro de nuestros especialistas en esta área de protección de datos, comercio electrónico y en general de esta nueva área de práctica, derecho digital. Bien, tenemos también una pregunta que llega desde El Salvador, de don César Catania, a quien le mandamos desde acá un saludo a uno de nuestros principales clientes de la oficina de El Salvador. Don César Catani pregunta, ¿cómo se debe ver los datos que la ley antilavado obliga a dar y o recabar de clientes, proveedores y banca? Que hay muchas variantes en los datos de cada cliente o proveedor, interpreta y algunos exigen demasiada información personal. Pregunta o comenta don César Catani. No sé si tal vez Miguel Medina nos puede ayudar a responder esta interrogante. Claro, con mucho gusto. Bueno, con respecto a estos datos que está pidiendo la autoridad, entran dentro de las excepciones para poder brindar datos personales. Cuando una autoridad solicita estos datos porque necesita preparar una demanda o hay una investigación en curso. Son parte de las excepciones que nos brinda la ley para poder brindar esta información. Ahora bien, hay que distinguir entre los diferentes tipos de datos que existen. Tenemos datos sensibles, datos personales que se pueden compartir. Entonces, serían los datos de carácter personal aquellos que tengan que ver con la salud, con la identidad de una persona, los datos económicos, por ejemplo, y ahí entra lo que menciona la ley contra el lavado de dinero y la ley de bancos. Sí se pueden compartir estos datos siempre y cuando una autoridad competente lo esté requiriendo para una acción judicial. Excelente, muchísimas gracias, Miguel. Y saludos a don César nuevamente. Continuamos con las preguntas que han llegado y algunas tienen que ver pues con estos emprendimientos que han sucedido pues a partir de esta emergencia. En muchos países han surgido emprendimientos. Nos pregunta Ramiro Mayén, ¿qué sucede con estas relaciones jurídicas, que estos negocios que apenas están comenzando hacen en la economía formal y cómo hacer valer, dice él, los derechos y obligaciones respecto de estos si están operando a través de redes sociales? Ejemplo como marketplaces o alimentos o insumos de higiene. Tal vez Paul nos puedes ayudar. ¿Qué pasa con estos negocios que digitalmente están funcionando y están operando? Sobre todo para proporcionar, digamos, artículos de primera necesidad como artículos de higiene y alimentos. ¿Qué implicaciones tiene esto? Sí, bueno, es muy buena pregunta y muy actual, porque el fenómeno de que se promuevan artículos, inclusive que se lleguen a formalizar acuerdos por medio de las redes sociales, es algo muy nuevo, ¿no? Entonces, como respuesta, te podría decir de que sí hay protección, al final el negocio subyacente siguen siendo los mismos, una prestación de servicio o una compraventa de un producto, y sobre esos negocios subyacentes aplicarían las normas que ya estamos acostumbrados a aplicar, ¿no? Si el producto está malo o es defectuoso o no es el que pedí, yo tengo el derecho a que se me haga una devolución. O si no estoy contento con el servicio, pues tendría derecho a hacer una reclamación. El hecho de que se utilice las redes sociales como forma de comunicación no cambia mucho la regulación en cuanto al negocio subyacente. Sí que, es decir, no se actúa bajo una situación de irresponsabilidad total del oferente de estos productos o servicios solo porque lo haga a través de redes sociales. En principio, esa persona tiene que tener una empresa legalmente establecida
y todas las actuaciones que él genere, pues van a estar reguladas por las leyes convencionales. En cuanto a las redes sociales, lo primero que uno tiene que fijarse también, si uno cree que la utilización de las redes sociales está siendo inapropiada, uno tiene que fijarse como primer punto de partida en los términos y condiciones de las redes sociales. Porque desde el momento que una persona, un consumidor, hace uso de esa red social, se somete a esos términos y condiciones. Por ejemplo, si yo en Facebook tengo una cuenta en Facebook y estoy viendo promociones de anuncios en Facebook y estoy interactuando con esas personas, pues yo estoy, desde que abrí mi cuenta en Facebook, aceptando unos términos y condiciones. Y por lo tanto, eso es lo primero que habría que revisarse. Y por segundo lugar, obviamente, Facebook es una empresa privada que podrá tener esos términos y condiciones, pero podría ser el caso de que esos términos y condiciones no se adecúen a la legislación local de cada país. Entonces, en efecto, esta es una situación que el derecho todavía está reaccionando ante este nuevo fenómeno. No existen regulaciones concretas. En Centroamérica podían empezar a surgir o podían extrapolarse ciertos principios para otros casos, y inclusive en los países más desarrollados tampoco existe una regulación tan completa como esto, ¿no? Sino que el derecho todavía está reaccionando y está viendo todas las cuestiones éticas y de protección al consumidor que podrían ser relevantes para regularlas. Don Carlos, no sé si me permite agregar algo. Con mucho gusto, Willy, adelante. Gracias. Justamente alguna situación que también he estado observando que está sucediendo en Costa Rica muy peculiarmente es el tema del cobro de los impuestos en comercio electrónico, porque han habido muchas empresas nuevos emprendimientos, como bien hacía la pregunta del caballero, que se hace una entrega a domicilio, pero no están tomando en cuenta que también aplica el pago de ciertos impuestos como el valor agregado, el IVA, y algunos otros tributos que también tiene que retener la persona, el proveedor del servicio o el bien, y que no está haciendo ese cobro, o bien está cobrándole al consumidor un precio que dice cuesta $10 más impuestos, sin indicar claramente cuáles son los impuestos aplicables. Esto por sí solo se considera en Costa Rica un incumplimiento a la ley de protección al consumidor, y por lo tanto la empresa o este emprendimiento se está exponiendo a una multa por un acto, digamos, que realmente podría ser fácilmente corregible. Entonces, es una recomendación nuestra recordar que en el contexto electrónico también aplican todos los impuestos que en el contexto físico, y dos, que al momento de indicar el precio, tengo que indicar el precio final, incluyendo también cualquier seguro, impuesto, transporte o carga que aplique cuando está haciendo comercio electrónico. Eso sería. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias por ese complemento muy importante. Willy, voy a pasar ahora la palabra a Francisco Pavón, ya que nos llega una consulta de Luis Cuestas, que nos dice cómo puede adecuarse la ley de protección al consumidor a la ley de protección de data en la legislación de Honduras. Muy bien. Sí se podría adecuar. Recordemos de que, bueno, yo como consumidor a veces acudo a un comercio a adquirir ciertos bienes o ciertos servicios, pues, y ellos cuentan con la información mía. De repente, pues, yo se la doy para formar parte de sus bases de datos. Asimismo, pues, las quejas de repente de que yo pueda tener ante ellos, y esto ya se constituye una práctica abusiva, o sea, la empresa no puede venir y realizar publicaciones desprestigiando mi persona, en este caso lo establece la ley de protección al consumidor, en base a las quejas que yo tengo, en base a la información que ellos manejen, por ejemplo, de ciertos bienes o servicios que yo he contratado y yo no he quedado conforme. Entonces sí se podría de repente empalmar la ley de protección al consumidor junto con la ley de acceso a la información pública, y pues le podría contestar de manera más amplia, de repente, pues mediante correo electrónico, pero sí se podría empalmar perfectamente. Perfecto, muchísimas gracias. Yo sí quisiera, también puedo agregar una cosa. Sí. Sí, solo hay que tomar en cuenta que la protección de datos, efectivamente los consumidores son una parte esencial de los sujetos a los cuales la ley estaría tutelando, pero también la protección de datos engloba los datos de cualquier persona o de inclusive de una persona jurídica. No necesariamente
digamos, la relación que un despacho profesional como el nuestro pueda tener con sus clientes y que no son consumidores propiamente dichos, también estaría enmarcada con la protección de datos. Es decir, no es una cuestión que únicamente aplicaría a la ley de protección, perdón, a la protección de los consumidores, sino que en general el tratamiento de datos, sean consumidores o no. Y de acuerdo que sí, la ley de protección al consumidor, como dice el abogado Francisco, tiene algunas referencias a eso y podría incorporarse provisiones específicamente diseñadas para proteger la información de los consumidores. Pero en general hay que ver este fenómeno como una protección de datos en general que también aplica para la información que se transmita entre dos empresas. Excelente, muchísimas gracias, Paul. Paso la palabra a una pregunta de El Salvador relacionado con temas de comercio electrónico. Daniel Rivas, desde El Salvador, nos consulta, cuando uno consume mediante páginas como OLX y de esta índole y se siente que no le han cumplido, ¿cómo me pueden proteger las leyes desde la jurisdicción de El Salvador? Adelante, Oscar. Hola, licenciado Carlos Mauricio. Estaba teniendo un pequeño problema con la conexión. ¿Me podría repetir la pregunta? Sí, con gusto. Daniel Rivas nos pregunta desde El Salvador, cuando uno consume mediante páginas como OLX y de esta índole, y uno se siente que no le han cumplido, las leyes de mi país, El Salvador, ¿pueden respaldarme? Dice Daniel Rivas. Sí, por supuesto, por la naturaleza de las operaciones y transacciones que se llevan a cabo en estas páginas web donde una persona particular intercambia un bien con otro, por supuesto que nuestra legislación protege ante cualquier anomalía que se pueda dar en esta circunstancia, pero no aplica exactamente la ley de protección al consumidor, ya que esta es una relación regula las relaciones entre proveedores y consumidores en particular. En este caso, serían dos particulares los que llegan a un acuerdo en esta clase de páginas, pero sí siempre existe un respaldo ante cualquier inconveniente que se pueda dar. Perfecto, muchísimas gracias. También tengo una consulta relacionada con el tema de teletrabajo. Nos preguntan si esta ley en El Salvador ya está vigente. ¿Nos puede ayudar, licenciada Duanes, contestando esta pregunta? Sí, con todo gusto. No sé si se me escucha bien. Se escucha bien, perfecto. Ok, perfecto. Sí, la ley de teletrabajo en El Salvador aún no ha sido publicada ni sancionada. Ahorita está en proceso de formación de ley. Sin embargo, y creo que esto podría conectarse con otra pregunta que por ahí estaba viendo, esto sigue siendo, las recomendaciones que se les han dado siguen siendo válidas, aún y cuando no tengamos una ley en particular que lo regule. Inclusive si no tuviésemos una ley, como es el caso de El Salvador, sobre protección de datos personales, aún tenemos una protección constitucional por contar con el derecho a la privacidad, al honor, a la propia imagen, por lo que sí seguiríamos aplicando cada una de las recomendaciones que en este webinar se les ha podido proporcionar. Sin embargo, en dado caso necesiten una información más puntual, ya sea laboral o sobre los temas que estamos viendo en el webinar, pues podrían contactarse con nosotros por medio de nuestros correos electrónicos y redes sociales. Excelente. Daniela Polio, nos felicita a los ponentes por la presentación. Y para finalizar, un espectador anónimo nos consulta si hay una entidad que resguarde nuestro derecho a la privacidad de datos. Tal vez Paul o Willy nos pudieran ayudar contestando esta consulta. Bueno, sí, Willy, si quieres. Ok, ¿me escuchan? Sí. Al menos en el caso de Costa Rica está la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, la PROAP, que es, como lo mencioné anteriormente, es una dependencia del Ministerio de Justicia y Paz, en donde yo puedo denunciar si se está haciendo un mal uso de mis datos y también en consecuencia de mi privacidad. Y si es un tema también estrictamente privacidad y no de datos, en este caso sería podría presentar un recurso de protección ante la Corte Suprema de Justicia, en este caso la Sala Constitucional de Costa Rica, que protege la intimidad como un derecho constitucional, entonces tendría derecho a acceder judicialmente ante esta instancia.
Excelente. Paul, no sé si quieres complementar. Sí, bueno, la protección de datos es una regulación que varía mucho de país en país. Y hay varios estándares que se están dando, como el que mencionó Willy al principio del GDPR. Sin embargo, una entidad internacional que pueda englobar a todos o que aplique y que tenga una jurisdicción en todo el mundo no pudiera existir por el mismo hecho de que las regulaciones son distintas. Entonces, sí existen por zonas, por ejemplo, en Europa existe una autoridad regional y luego una autoridad local para cada país que se encargaría de esta aplicación, pero sí tiene que haber una homogeneidad en cuanto a la normativa que se está aplicando. Y también tomar en cuenta lo que decía Willy también al principio de la conferencia, de que estas normas normalmente son, el ámbito de aplicación de las mismas normalmente tienen ámbitos de aplicación exorbitantes y que se tienen o se basan en cuanto a la residencia de la persona, inclusive a la nacionalidad. Entonces, por ejemplo, sería posible que una persona que sea estadounidense y que esté residiendo en cualquier país, por el hecho de ser estadounidense, acceda a una situación y él podría tratar de ampararse en la jurisdicción de Estados Unidos y ante los órganos de Estados Unidos. Y lo mismo con el GDPR. Si ustedes tienen una empresa, por más que esté en un país de Centroamérica, que se dedique a prestar servicios, por ejemplo, o vender bienes o realizar cualquier tipo de cosas, en donde traten datos de personas residentes en Europa, tienen que cumplir con la normativa europea. Entonces, eso todavía se está terminando de asentar. Excelente. Perfecto. Bueno, de esta manera creo que damos por finalizado este webinar. Es un primer webinar relacionado con el tema de derecho digital. Seguramente les llegará pues unas próximas invitaciones porque este tema da para mucho que hablar. Lastimosamente pues siempre el tiempo es nuestro peor enemigo, pero agradecemos habernos acompañado a todos aquellos participantes que dedicaron pues parte de su tiempo, todo su tiempo para acompañarnos esta tarde. Cedo entonces ahora las palabras de despedida a nuestra Managing Partner, Adriana Ramos. Muchas gracias, Carlos Mauricio. En primera instancia, agradecerle a todos los abogados expertos que participaron en este equipo de Digital Law por LATAM Lex Abogados y a todos los asistentes a este webinar durante esta tarde por haber participado, y sin duda alguna es un tema no solo innovador, sino que va a ser parte de la vida de cada una de sus empresas a lo largo de todo el proceso COVID y más allá dentro del desarrollo natural de los negocios. Así que los invitamos a que participen de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y también de LinkedIn, con el fin de que puedan observar distintos webinars que estamos realizando todas las semanas en temas varios, incluidos temas innovadores como comercio electrónico y derecho digital. Así que muchas gracias a todos ustedes. Les deseamos una feliz tarde, un feliz fin de semana. Que se cuiden mucho y los esperamos en nuestros próximos webinars. Que pasen muy buenas tardes. Hasta luego.